Las hermanas. Esta leyenda la he encontrado en una de las páginas de internet, espero les guste. Hace ya bastantes años vivía una familia en un pequeño pueblecito en España, no voy a concretar, tampoco creo que sea necesario. Esta familia lo tenía todo, una casa grande, amor, cariño, salud, dinero, en fin, era el tipo de familia modelo del cual nada más se podía pedir, y como si la felicidad de este matrimonio fuera poca, la mujer se quedó embarazada, y no fue una alegría la que les llegó sino dos pequeñas alegrías gemelas. A cada cual más adorable, o eso era lo que ellos pensaban cuando nacieron las niñas. Les pusieron Verónica y Violeta. Cuando fue pasando el tiempo se notaron las grandes diferencias que estribaban entre las hermanas, aunque físicamente fueran iguales eran muy distintas psicológicamente. Violeta era la típica hija perfecta, todo el mundo la quería mucho, era la hija predilecta, se le daba bien todo cuanto hacía y tenía muchos amigos y aficiones, mientras que Verónica era la niña introvertida, tan tímida que apenas dirigía la palabra a los niños de su clase, no se la daban bien los estudios y no demostraba interés por nada más que por una cosa que sí se la daba bien, cantar. Cuando Verónica cantaba era como el trinar de los pájaros, encandilaba a todo el mundo. Verónica, para resumir, se podía decir que era una niña triste, rara vez dejaba ver una sonrisa, nunca reía por nada y siempre estaba callada. Un día los padres de las niñas recibieron invitaciones para el teatro y buscaron una canguro para las pequeñas, pero Violeta, en su calidad de hermana responsable y buena, les dijo que no había ningún problema, que podían quedarse las dos solas porque ya eran mayores. Sus padres con una mirada aprobatoria accedieron y las dejaron que se quedaran solas viendo una película con la condición de que se acostaran pronto. La noche pasó y sus padres llegaron a casa sobre las 12 de la noche tras una cena y el teatro era una noche lluviosa y decidieron volver pronto porque estaban preocupadas por si tenían miedo ya que la casa donde vivían era un tanto lúgubre debido a su gran tamaño, estaban preocupados así que se dieron prisa en regresar. Pero cuando llegaron a casa se sintieron aliviados porque oyeron a Violeta como reía a carcajadas arriba en su habitación, divirtiéndose con su hermana. «Están jugando», dijo la madre con una gran sonrisa. «No son horas, las dijimos que se acostaran pronto», recriminó el padre. «Pero bueno, no las regañemos, se han portado bien». Cuando subieron a darles las buenas noches abrieron la puerta y descubrieron horrorizados que quien reía no era la dicharachera Violeta, increíblemente era Verónica, que canturreaba una canción. 1, 2, 3, 4 a Verónica ahora que reís, 1, 2, 3, 4 Violeta se irá para no volver. Ja. Extrañados los padres dirigieron la mirada hacia la cama de Violeta, estaba durmiendo tapada con la sábana, pero tenía algo raro en la cabeza, la destaparon y comprobaron horrorizados cómo estaba bajo la sábana el cuerpo mutilado de Violeta con unas tijeras clavadas en los ojos, todo lleno de sangre. Los padres en pleno ataque de nervios miraron a Verónica y esta siguió riendo y gritando y de repente se levantó corriendo del suelo y riendo se tiró por la ventana, allí halló su muerte. A los 2 días y después de la autopsia de Violeta se celebraron los funerales y una semana después los padres abandonaron esa casa porque decían que por las noches se oía como Verónica gritaba y canturreaba a la vez que reía a carcajada limpia y que se oía como la otra niña pedía auxilio desesperadamente, pero cada vez que los padres entraban a la habitación los gritos paraban. Esta es la leyenda de las dos hermanas, dicen que si una noche a las 12 de la noche cuando se realizó el asesinato dices Verónica jaja 3 veces, ella se aparecerá y será tu último día entre los vivos. Y alguna vez os habéis preguntado por qué a la gente le da mala espina siempre ver unas tijeras abiertas. Fue por esto, Verónica mató a su hermana con ellas. Nunca digas Verónica jaja porque dicen que encontrarás la muerte a la mañana siguiente con unas tijeras clavadas en los ojos. Muerte. El elevador. Abrí velozmente la puerta del auto. Era un vehículo pequeño y estábamos todos dentro, mi madre, mi tío, 2 primas, una prima 7 años y otra de 15, mi hermano y yo. Estábamos a frente del edificio donde vivía mi tía. Era bastante alto en comparación de las casas de alrededor, a pesar de tener tan solo 10 pisos. Entramos, había un guardia esperándonos, nos pidió nuestros nombres antes de dejarnos entrar. ¿Por qué hay 2 ascensores?, preguntó mi prima con ternura. Uno llega directamente a la casa, mientras otro llega a la planta para entrar por la puerta, respondió mi tío en tono de sabiduría y presunción mientras presionaba el botón para llamar el de la izquierda. ¿A cuál entraremos?, volvió a preguntar. Al que llega a la planta, necesitamos la llave para marcar un número si vamos por el otro. Es seguridad para que nadie entre.
Los elevadores eran viejos, de esos en los que tienes que abrir manualmente la puerta y al subir veías cómo pasaban las diferentes puertas. Llegamos al apartamento de mi tía. Ella nos saludó a todos y tomamos asiento. Hablamos toda la tarde, de todo tipo de temas. Antes no le tomé importancia a algo que había dicho, ahora no paro de pensar en eso. Nos dijo que el edificio estaba casi despoblado debido a su antigüedad, solo había gente viviendo hasta el 4.º piso. Anteriormente había un sujeto viviendo en el último, pero fue asesinado. El aburrimiento nos consumió a todos los menores cuando comenzaron a hablar de trabajo. Así que decidimos bajar al parque. La curiosidad hizo que los 4 nos montásemos en el elevador que llega directamente a la sala. Grave error. Luego de que todos estuviéramos adentro, me disponía a marcar para llegar al patio, pero antes de que alcanzase a oprimir el botón, el ascensor subió. ¡Ah, demonios!, maldije por lo bajo, seguro alguien más lo llamó antes de nosotros, anuncié dirigiéndome al grupo. Pero, murmuró mi primita. ¿Qué? Le pregunté. El tío dijo que para marcar un piso aquí necesitabas una llave, preguntó con temor, la voz le temblaba. Algo me impactó bastante, justo antes de que le dijera que yo no había marcado miré a mi prima de 15 años, hija de la tía que vivía aquí, por lo tanto ella sabía lo que estaba sucediendo. Su cara estaba pálida, como un fantasma, su pupila dilataba lentamente, con los ojos desorbitados, el pelo erizado y la piel de gallina. Al verla comprendí lo que mi prima pequeña quería decir. Mi tía vivía en el 4.º piso, y nadie más habitaba el edificio en los pisos de más arriba. Que no pare en el 10. Pensé, mientras intentaba oprimir el botón de stop para detener el ascensor, fue en vano. El ascensor paró en seco. Pensé que mi corazón pararía así si no dejaba de palpitar tan velozmente. Todos nos quedamos inmóviles. Sin saber qué hacer. Estaba sudando, tenía miedo. Luego de pensarlo durante un largo tiempo, marqué el primer botón. El elevador nos movió. Tienes que abrir completamente la puerta para volver a marcar, para que nadie pida el ascensor antes de que la persona baje, aclaró mi prima. Nadie se atrevería a abrir la puerta, y mucho menos mirar el número del piso. Yo lo haré, dijo mi hermano haciéndose el valiente mientras se abría paso entre todos nosotros. Al posar la mano sobre la puerta se detuvo. Dudó un segundo y la comenzó a abrir lentamente. Conforme iba abriendo veíamos claramente el interior del apartamento. Era bastante grande, mucho más que el de mi tía, porque ya lo sabía. Estábamos en el último piso, el 10º. Una oscuridad reinaba el lugar. Había polvo por todas partes. Sin embargo, algo me llamó más la atención, estaba amueblando. Alguien había vivido aquí, o seguía viviendo. Mi primita lanzó un enorme alarido que nos entumeció a todos justo después de que mi hermano abriese la puerta completamente. En la pared de al lado había una enorme mancha de sangre seca que llegaba hasta el piso. Mi hermano separó la mano de la puerta, pero esta no se cerró. La aló fuertemente pero no se movía. ¡Oh Dios, no!, gritó mientras lloraba. ¡Cierra!, chilló mi prima. Parecía que no entendiera que la puerta estaba siendo atrancada por algo o alguien. Le ayudé con bastante prisa, pero la puerta no se movía. Me pareció ver una sombra dentro de la casa. Viré velozmente la cabeza para ver qué era. Había algo que se acercaba. No se veía, pero notaba como el polvo del suelo se movía. ¿Qué pasa aquí?, gemí mientras intentaba arar más fuerte. Eso se acercaba cada vez más, toda la escena me estaba volviendo loco. Los pasos, mi prima gritando, mi primita llorando en una esquina, igual que mi hermano mientras intentaba cerrar. Cuando llegó a la puerta no sentimos más que un empujón sobrehumano cerrándola. Mi hermano y yo nos caímos hacia atrás. El ascensor bajó. Nunca dijimos nada a nadie sobre esto. No he vuelto a usar un elevador desde entonces. Hemos intentado olvidarlo pero no podemos, algo que me atormentará para siempre es cuando el ascensor cerró, pues vi claramente la silueta de un hombre serio, mirándonos fijamente desde la ventanilla. Esta historia me la contó un amigo, diciendo que le había sucedido. No le hubiera creído de no ser que lo vi discutiendo con su hermano por habérselo contado a alguien. Impacto. Caminaba bajo la luz hiriente del sol de enero, proyectando bajo sus pies una delgada sombra color azabache. Usaba jeans azules ajustados a sus muslos, y una camiseta blanca que llevaba adherida al cuerpo por la transpiración. Cruzó por la avenida Belgrano, conducido por sus zapatillas de lona rojas, con la atención puesta al otro lado de la calle.
Una vidriera reluciente se abría ante sus ojos, exhibiendo ordenadamente deliciosas golosinas en envoltorios de colores chiclosos y cajas de cigarrillos con cordeles rojos. Sus ojos recorrían con desesperación cada estante buscando algo por sí solos, con una ansiedad que segundos más tarde lo sorprendió. En ese momento se hallaba ensimismado sobre aquella incertidumbre. Como si un destello hubiese activado su maquinaria cerebral, aferró a su mirada una botella de Coca-Cola que resaltaba de las demás en una heladera de cristal. Fue espontáneo, igualmente insólito, un segundo después sabía lo que quería esa botella helada que transpiraba, como si fuesen las curvas de una mujer invitándolo a acercarse. Se empapó sus labios áridos y esperó un momento agazapado ante la vidriera, con los ojos achinados, esperando a que la Coca-Cola volara desde la heladera como un frisbee. Tan rápido como vino, el deseo se disipó, y sus ojos perdieron el poder de focalización. Ya erguido, dio media vuelta y volvió a cruzar la avenida. El sol nuevamente le impactó de frente como si fueran pequeños petardos encendidos. La ciudad no era más que gargantas de cemento y ladrillos que se abrían a todas direcciones posibles, como un asterisco esquizofrénico. No había rastro de nadie. Hasta los grillos se achicharrarían si saliesen a cantarle a la soledad. El único sonido que se oía era lejano y casi inaudible, un suave ronquido, gutural y resonante, pero tan bajo que producía calma, placer, inhibición. Como el ronroneo de las aletas de un ventilador en una siesta de verano. Y no pudo explicárselo ni lo intentó, pero sus piernas comenzaban a encontrar un rumbo recto y preciso, hacia ese único ruido remoto. Allí podría haber alguien. Sus amigos, sí, tenía amigos. O Lucy, su novia. Estaban esperándolo con una de esas latas congeladas de Coca-Cola. O quizás una Pepsi, aunque sabían que él odiaba esa marca. Estaban en el frente de la casa de Diego, leyendo revistas y conversando y bebiendo gaseosas. Su marcha aceleró al imaginar a Lucky con una sonrisa aplastada y tierna al verlo llegar de sorpresa. El pavimento despedía tanto calor que se dibujaban ondas que parecían bailar y distorsionaban su visión. Recreó en su mente una escena de una película que había visto de aventuras en un desierto, en la que todo se basaba en la poderosa ilusión de la insolación y el personaje del film terminaba derrumbado en su lecho de muerte, siendo sepultado lentamente por los vientos de arena. Hasta que sus ojos quedaron fritos, pensó. Se rió torpemente y luego se cayó de repente. Un escalofrío lo envolvió, naciendo desde su médula como astillas de hielo, y detuvo el andar de sus pies. A su mente vino en pequeños resplandores la imagen de una cabeza descansando cómodamente sobre la arena, con una sonrisa graciosa quizá producto de las ilusiones, pero con los cuencos de los ojos vacíos, como dos túneles que corrían paralelamente hacia el infinito. Frito, repitió, y encendió su marcha. El sonido que lo destinaba se hacía más y más fuerte, y pasó de ser calmo a metálico y estridente, pero aún se oía ahogado. Atravesó una senda peatonal sin mirar a los costados, se sentía imperioso en la soledad de la ciudad. Las veredas y las calles eran suyas, no tenía a quién eludir ni esperar a que los vehículos fluyan encoterizados y se detengan en cada semáforo. En cada maldito semáforo. Parpadeaba frenéticamente. Luces amarillas, verdes, rojas. Parpadeaban sin sentido. Primero una, luego todas, solo dos, de nuevo todas. Era extremadamente vívido. No solo lo tenía ante sí, sino que lo veía brillar como nunca antes había visto algo. Cada centímetro de ese aparato era reluciente, tangible, contrastante. Está loco, loco. El semáforo perdió la cabeza. Se le contrajo el estómago y pudo escuchar el corazón galopándole frenéticamente en el pecho. Estaba estúpidamente aterrado. Un impulso visceral de supervivencia le indicó a su cuerpo la huida. Corrió con una agilidad sorpresiva, pero a todo lo que sus débiles zapatillas le permitieran. Cuando estuvo lo necesariamente lejos, giró sutilmente la cabeza y lo vio parado en la misma esquina como esperando que cobrara vida, enloqueciéndolo con el resplandor de luces, diciéndole tácitamente que no se alejara. Parpadeaba ahora tan rápido que parecía que iba a estallar. Tornó la cabeza al centro y continuó, aunque volvió a mirar reiteradamente para asegurarse que no lo persiguiera. Que un semáforo no lo persiguiera. Minutos más tarde se le ocurrieron 5 o 6 razones por las que lo que había pasado era una completa idiotez. Pero el terror no disminuía. Se acumulaba en su estómago, como un reloj de arena. No hay nadie, sus pupilas se hinchaban ante la luz radiante del sol. Le costaba ver, pero no oía a nadie, ni perros, ni pisadas, ni el motor de algún aire acondicionado escupiendo frío por ahí.
La sensación de majestuosidad se le escapa y lo que parecía una ciudad civilizada se transformó en un desierto de cruces asfaltadas. Sepultado lentamente, la idea que le causó gracia ahora lo atormentaba. ¿Dónde estaba? Estaba cerca del ruido. A sus oídos volvió aquel ronquido, fuerte y pesado, todavía metálico, similar al rugido de la tierra cuando se despierta un terremoto. ¿Qué había pasado mientras tanto? ¿El ruido desapareció? Intentó imaginar a Lucky esperándolo con los brazos abiertos, pero algo lo detenía, algo desgarraba esa idea. ¿Qué hacían los chicos cerca de un ruido tan perturbador? Las sienes le daban punzadas hacia la nuca, señal de que el sol lo estaba fatigando, pero mágicamente seguía avanzando, sin sentido, como si estuviera atrapado en un laberinto diseñado por el mismísimo Lovecraft, con el astro dorado vigilando sus movimientos. Los muslos le ardían del dolor, y la camiseta ya formaba parte de su piel. Sentía que sus pulmones estaban por colapsar en cada exhalación. Pero el miedo continuaba allí, escondido en su vientre, obligándolo a continuar. Un semáforo me asustó, pensó, pero aunque intentara encontrarle lógica al asunto, un puñetazo de irracionalidad le golpeaba las tripas. ¿Qué me pasa? La angustia le cristalizó los ojos con lágrimas, las lágrimas reales que se padecen ante la hoz de la muerte. Dio sus últimos pasos de agonía y cayó de rodillas al suelo, abriéndose los jeans en un fuerte desgarro. Bajó la cabeza e intentó vomitar, pero terminó en unas arcadas violentas que le arruinaron la garganta. Tenía el peso del sol aplanándolo sobre la espalda y se recostó para sentirse aliviado. Así quedó por minutos, en posición fetal, bajo el desamparo del asfalto hirviendo bajo su cuerpo. Pero de repente, nació desde el medio de la calle el mismo rugido que persiguió. Dio un respingo y se incorporó a tientas. Ante él estaba ese sonido que lo había hipnotizado como el canto de una sirena. Con sus manos construyó una visera y abrió lentamente los párpados. Le costó adaptar sus pupilas, pero frotándose los ojos con los puños lo consiguió. Veía su auto apuntándolo con la trompa. Su pequeño e indefenso Peugeot 206. Pero no lo había visto ahí antes. No estaba allí. Su estómago dio un estallido de pánico que lo hizo temblar. Pero sabía que había algo peor. Alzó la vista y encontró chalecos de policía, gorros de policía, y cintas de restricción. Estaba todo adornado. Las rejas y los portones llevaban chalecos anaranjados. Los gorros estaban ornamentando los árboles. Las cintas colgaban como guirnaldas. Rió y lloró al mismo tiempo. Era bizarro y totalmente irreal, pero esas alegres ornamentaciones llevaban cargado el horror. Una fiesta, dijo sollozando, una fiesta para mí. Se arrastró hasta la trompa del auto y lo rodeó. Tomado del espejo retrovisor se levantó, y con cansancio apoyó la frente en la ventana polarizada. ¿Qué mierda es eso? Dentro del auto, mezclada entre las sombras, estaba la misma botella de Coca-Cola, esperándolo mientras despedía gotas heladas. Estaba seguro que era la misma. No podía no ser la misma. Era perfecto, como la ilusión de la película. Tiró de la puerta tanto como pudo, pero no la abrió. Retrocedió unos pasos y recostó su peso sobre sus rodillas. Agitado, irguió su cabeza y miró con desesperación y pánico esa puerta, pero lo que logró ver lo hizo gritar de terror las luces hiperactivas del semáforo reflejados sobre el negro del polarizado. Estaba detrás de él, como viéndosele sádicamente, disfrutando su lánguido pudrimiento. Las lágrimas le vertían a cascadas, hasta enrojecerle los ojos. Gritaba sin parar, no podía detener de su garganta, era una catarsis del horror que acumulaba en su vientre. Giró tan rápido como sus temblores se lo permitían y lo observó con los ojos abiertos, como si sus párpados chillaran al compás de sus labios. Bajo la luz del sol no ocurren atrocidades, dicen. ¡Qué mentira! Se hallaba de rodillas al frente de su casa. Mi casa, esta es mi casa. Y todo se iluminó en su mente. ¿Qué hacía en el medio de una ciudad vacía? ¿Por qué no había nadie? ¿Cómo llegó ahí? ¿Por qué no pidió ayuda? Sabía que nadie me ayudaría. Caminó vacilante hacia la puerta de su casa, antes rompiendo las cintas de seguridad que adornaban felizmente la entrada, una fiesta para mí. Antes de girar suavemente la manija y entrar, oyó otra vez aquel rugido gutural, y por primera vez pudo distinguir que era la bocina de un camí. Y su corazón se contrajo con tanta fuerza que tuvo que detenerse. Al entrar a su hogar un aroma agrio a encierro le pateó la nariz.
A pesar del fulgor del sol, adentro reinaba una espesa obscuridad, exceptuando la luz mortecina y gris del televisor. Un calor pegajoso lo envolvió en un abrazo. El aire se hacía pesado y de un gusto metálico. No hay nadie, pensó, tendría que haberlo. De la misma manera que supuso que esa era su casa, se respondió que sí, que allí vivía alguien más. Buscó con sus manos extendidas algo a que aferrarse en esa nube azabache en la que caminaba y se topó con un cuerpo alto y frío, de un frío aliviador para su piel enrojecida. Tanteó hasta encontrar de dónde tirar y una pequeña luz brillante se abrió paso en la oscuridad. Un soplido helado lo hizo estremecerse y le congeló las lágrimas en los pómulos. Estaba frente a la luz de la heladera, de su heladera. Y allí dentro brillaba una lata abierta. La alcanzó de inmediato y la puso ante sus labios. Inclinó el envase lentamente hasta que la espuma de esa cerveza rancia tocó su lengua y unas palabras insidiosas se hilaron en su mente sin su voluntad. En el infierno hace calor. Al principio no tuvo sentido, pero un segundo después lo hizo detener su corazón. No tengo sed. Nunca tuve sed. Nunca soltó la lata y escupió el líquido de su boca. Cerró la heladera y gateó en la oscuridad que lo defendía del brillo del sol y las luces del semáforo y el reflejo de cualquier vidrio. Ya no había sombras o todo era sombras. Llegó hasta el sillón y se levantó con la fuerza que quedaba. El televisor despedía una voz grave de locutor. ¿Por qué tu vida empieza hoy? Y finalizaba. Hizo su cabeza hasta asomar sus ojos por encima del sillón en un último esfuerzo. Allí, inesperadamente, estaba su madre, una mujer mayor con un rodete blanco en la cabeza que lo miró con sorpresa. «Hijo. ¿Qué haces ahí?», dijo la anciana con un tono agudo en su voz. Le estiró una de sus manos arrugadas y quedó perplejo, con un sabor amargo en la garganta. Quiso hablar pero el llanto le bloqueó sus cuerdas vocales. Sintió su corazón renaciendo, latiendo tan alegre como nunca. Recibió su mano y se sentó torpemente. La abrazó con fuerza y le besó la mejilla. «Hijo. ¿Otra vez llorando?», preguntó ella amablemente. Él no respondió, solo siguió con su llanto. La mujer unió sus manos sobre su pollera y suspiró profundamente. «¿Cuándo se acabarán tus llantos?», y no me digas que algún día con una mano le palmeó el hombro, y él se acurrucó sobre sus nudillos huesudos. Estaba en casa. Nunca mejor dicho. «Ay, hijito de mi alma. Dios sabrá cuándo», giró su cabeza y lo miró con profundos ojos celestes. «¿No es cierto?». El aire se le escapó entre los dientes y su llanto cesó. Esa mirada se le clavó como una trampa para osos. La mujer tomó el control de la televisión y puso play. La voz del locutor volvió a sonar. «¿Cuidas tu vida? ¿La vida de tus hijos?». La anciana suspiró. «¿Sabías que la cantidad de acid?», y se secó las lágrimas de sus ojos celestes. «Ma», preguntó con voz débil, mientras la voz del locutor sonaba de fondo. La mujer no quitó la vista de la pantalla. Su boca temblaba. Estaba triste, pero sin ira ni pasión, como si estuviese acostumbrada a estarlo. «Todos piensan que estoy loca». Se le aceleró la respiración, las manos le transpiraban y el estómago se le volvió a estrujar del terror. «Dicen que no te veo, pero sé que sí». La oscuridad espesa y el calor pegajoso se agolparon rápidamente sobre sus hombros. Y aquel lugar, por una extraña razón, dejaba de ser casa. «No puede ser». No pensó él mientras sintió una espada de hielo atravesarlo. «Mira», dijo con un hilo de voz. «Ahí estás», y con una de sus uñas agrietadas señaló la pantalla. Había fotos, cientos de ellas, formando la palabra amor. Y una resaltaba como si fuese la pieza gruesa del puzzle. Yo pensó con espanto. Algo le picaba intensamente en su brazo, le ardía. Comenzó a rascarse con desesperación hasta tantear algo filoso sobresaliendo en la piel. Un vidrio. Largo, grueso. Miró sus manos. Astillas. Uñas. «Me faltan las uñas». El pánico se agolpó en su garganta y la cabeza le latía violentamente. Una de sus piernas tenía un corte escupiendo sangre, y más abajo se asomaba un hueso brillante desde su tobillo, como saludándolo. Tenía hilos carmesí tiñendo su ropa. Pero el dolor vino después, con un aullido desgarrador. Pudo sentir que era su final, que moriría bajo las sombras del astro brillante. «Bajo la luz del sol no ocurren atrocidades», dicen. Gritó por segundos, hasta que un ruido tapó sus gritos. «En el infierno hace calor», dijo una voz críptica en su mente. El sonido se acercaba a él a toda velocidad, gruñendo con ira. La bocina del KKK-Cam.
En el infierno hace calor. Caca camión sentenció y se preparó para el impacto. Horacio horrible. ¿Quién no conoce Candle Cove? Este creepypasta es famosísimo en todo internet, todos conocemos la típica historia del foro donde varias personas empezaron a recordar el programa. Pero hoy les dejo otra historia de otra de las personas que tuvo la suerte de poder ver el programa cuando era un niño. Amaba este show. Horacio horrible era mi favorito. Recuerdo su figura de acción en todas partes, pero Ciudad Kidia y Kilobytes, nunca había escuchado de la línea. Finalmente encontré un muñeco que hablaba de Horacio, estaba como nuevo, en una venta de garaje, aunque no vi a los dueños de la venta de nuevo. Yo estaba muy emocionado, y corrí derecho a la casa de mi amigo para mostrarle. Cuando su madre abrió la puerta, dejó escapar el grito más grande que dio nunca, yo estaba completamente asustado, ella me dijo que se asustó por esa cosa y me cerró la puerta en la nariz. Mi lógica de niño llegó a la conclusión de que haber comprado un juguete a un extraño sin supervisión era un crimen más grave de lo que pensaba. Así que lo mejor fue mantener a Horacio oculto, sobre todo de mis padres, pero su chip de voz era muy fuerte, y de vez en cuando se prendía por sí mismo, y por eso su batería estaba muriendo. Mi mamá se preguntaba si nuestro gato estaba en mi habitación. No entiendo cómo pudo confundir la risa tonta de Horacio con un gato. Era sutil al principio, pero después de unos días empezó a oler raro. Su voz se volvía cada vez más confusa y débil, y sus articulaciones se volvieron sueltas y flojas, como si estuvieran por caer. Tenía miedo de ser atrapado, así que hice lo que un niño hace cuando cree que tiene contrabando, enterrarlo en el bosque. Nunca descubrí que estaba mal con él, pero esa cosa es más rara, un árbol creció, donde lo dejé, yo sé que no puede ser así, pero creció solo en un par de semanas. Nunca le crecieron hojas y nunca creció más alto que yo, pero hoy en día sigue ahí, y cada verano junta inquietantes enjambres de moscas. El cuadro de la anciana. Los 94 años de mi abuela habían llegado a su fin, la conocí desde muy niño por la razón de que vivíamos en la misma casa. Su herencia claramente estipulaba que aquella casa quedaba a mi nombre, pero que por respeto debía dejar los cuadros y muebles donde estaban. Siempre que de niño iba al segundo piso a llevarle una sopa a mi abuela cuando estaba enferma, pasaba por el pasillo mirando al suelo para no tener que ver el horrible cuadro colgado en la pared. El cuadro de una anciana de mirada penetrante. Nadie nunca me contó algo de ella, pero como exigía la herencia, no debía mover el espantoso cuadro de su lugar. Un día como cualquier otro, me levanté a preparar mi desayuno, y casi me llevo un susto con el cuadro. Veía a la nada con una mirada tan tétrica, parecía que había cambiado el gesto que mostraba normalmente, frunciendo el ceño, como intentando ver algo a lo lejos. Era sumamente espantosa. En medio del susto, solo reaccioné echándole una sábana encima, que quedó colgando de tal forma que cubría el cuadro. Durante todo el día me pasé por el pasillo sin tener que ver ese rostro mirándome. Ya al caer la noche, pude escuchar un ruido muy sigiloso. Al salir al pasillo para ver de dónde había provenido el ruido, pude notar que la sábana se había caído. Mi corazón dio un vuelco. Ahora el rostro de la anciana me estaba sonriendo de una manera macabra, mostraba sus malgastados dientes y se notaban exageradas arrugas en su rostro. Realmente no sabía por qué mi abuela apreciaba tanto a ese cuadro, y me intrigaba más que ella no lo encontrara horrible. Fue un martes por la mañana cuando casi me da un infarto por algo que llegué a ver. Estaba desayunándome clásico café y empanado de pollo, al momento que noté una cabeza asomándose por el extremo de la puerta para verme. Pegué un grito que se debió de haber escuchado en toda la cuadra, a la par que la cabeza se escondió rápidamente. Salí al pasillo a ver qué era lo que había pasado, pero no vi nada aparte de ese horrible cuadro, que de nuevo había cambiado los gestos de su rostro. Estaba seria. Yo sabía perfectamente que esa cabeza que había visto era la de esta mujer. No sé cómo, pero había estirado su cuello para vigilar lo que hacía. La noche siguiente decidí hacer algo más inteligente. Coloqué una cámara delante del cuadro, con la intención de comprobar si era de este de donde salió la cabeza, o si en verdad el cuadro hacía movimientos extraños. La dejé grabando 3 días, en los cuales salí fuera de Lima a otro departamento de mi país. Al tercer día, subí directamente al segundo piso para ver las condiciones del cuadro y de la cámara. El cuadro cambió una vez más, ahora estaba enojada, tenía una expresión llena de rabia y de furia, sus ojos brillaban de odio porque... Pasé a revisar lo que había capturado mi cámara en los 3 días que estuve ausente.
El primer día no hubo movimiento alguno hasta que cayó la noche, pude ver claramente cómo la cabeza del cuadro miraba a los lados, quizá revisando si había alguien cerca, y después vi cómo estiraba su cuello y salía del cuadro. El cuello se estiraba y estiraba mientras la cabeza de la anciana recorría todas las habitaciones, curioseando. Cuando finalmente volvió a su postura, cambió su expresión a la de una sonrisa. A la mañana siguiente pude verla repetir el mismo procedimiento, solo que ahora después de haber vuelto a su posición normal, empezaba a moverse más. Estaba saliendo del cuadro. Al salir completamente, vi que era una mujer extremadamente alta, era el doble de mi estatura. Tenía que caminar agachada para no chocar con el techo. Pero su altura no se debía al tamaño de su cuerpo en sí, sino a que su cuello estaba estirado exageradamente. La anciana se paseó en toda la casa, buscando algo, gritando el nombre de mi abuela mientras sollozaba. Al regresar al cuadro su expresión era una llena de odio la que mantenía actualmente. Fue entonces que me harté. Me decidí por botar ese horrible cuadro. Pero justo cuando lo retiré de la pared, la anciana sacó sus brazos a través del cuadro para ahorcarme. Sus dedos se clavaban en mi cuello a la par que me quitaban el aire, me estaba matando, no podía respirar. Estaba a punto de dejarme vencer cuando me liberé de milagro y arrojé el cuadro. La anciana regresó sus brazos dentro del cuadro y siguió mirándome con odio, ahora desarreglada. Llamé de inmediato a mi padre para contarle lo sucedido. Sabía que no me creería, pensaría que me estaba drogando. No fue así. Hijo, ese cuadro, la anciana de ese cuadro, era tu bisabuela, me dijo mi padre a través del celular que nos comunicaba. ¿Mi bisabuela? Eso no importa ahora, ¿no escuchaste lo que te dije? Lo sé, es que ella murió de una manera peculiar, me dijo con dificultad mi padre. Ella sufría de una depresión horrible. Un día no pudo más con su soledad y se ahorcó. Esa noticia me impactó. Está bien, que mi bisabuela se ahorcara era algo extraño, y en parte triste, pero ella quiso matarme y me costaba explicarle a mi padre lo que me sucedía. Le iba a colgar y buscar otra solución hasta que me contó una última cosa. Lo raro de ese cuadro, hijo, fue que lo pintó tu abuela el mismo día en que tu bisabuela se ahorcó, exactamente antes de que lo hiciera, me explicó mi padre. Bueno, fue a petición de tu bisabuela que ella lo pintó, pues según ella, a través de ese cuadro la cuidaría mientras viviera de cualquier persona que le quisiera hacer daño. Hijo, hay algo que... Le corté el teléfono. Fácilmente podría decir que hubo un problema en la línea. Corrí al pasillo con ligereza. El cuadro estaba vacío, el rostro de mi bisabuela no estaba. Sentí en ese momento una respiración helada a mi espalda. Ahí estaba ella. La anciana, extremadamente alta, ángel protector de mi abuela. Me miró unos segundos con esos ojos llenos de odio, llenos de maldad, llenos de venganza. Ese cuadro veía todo, lo sabía, estoy seguro de que vio cómo yo le subía a mi abuela una sopa cargada de veneno, y cómo hacía caso omiso a los gritos de ayuda que emitía en su agonía. Ella sabía quién era el responsable de la muerte de mi abuela, y puede que mi abuela lo sospechaba, puede que esa sea la razón de por qué me demandó en la herencia que mantuviera el cuadro en la casa, puede que... La anciana empezó a ahorcarme, sentí que mi respiración se cortaba hasta que empecé a escuchar pasos en la casa que se acercaban a las escaleras. Mi bisabuela volvió rápidamente al cuadro con esa expresión de odio en su decrépito rostro. Era mi hermana que llegaba a casa, me había salvado la vida. Le pedí que tomara el cuadro y lo guardara en el sótano. Y mientras se lo llevaba, pude ver a mi bisabuela haciéndome señas de muerte. Nunca más volví a entrar al sótano, e incluso años después de estos sucesos, podía escuchar por la noche el ruido de la manija del sótano siendo forzada, en vano, como si alguien quisiera salir de ahí.